Buenas tardes a todos, bienvenidos los que se van conectando. Buenos días, buenas tardes a todos los padres que nos acompañan en el día de hoy, en otra de las charlas de los webinars del programa Wellbeing que les comentamos que íbamos a tener para ustedes. Esta tarde tenemos con nosotros al doctor Francisco Benz, a quien le agradecemos pues su presencia en el día de hoy y que va a tener con nosotros un intercambio, una charla después de presentarnos varias ideas importantes sobre ergonomía y salud, cómo cuidar nuestra columna vertebral, cómo cuidar nuestra postura, cómo cuidar nuestra salud física. Está con nosotros también la doctora Leonor Hermúdez y nuestra directora general, que también va a dar unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ya casi, queridos padres y madres. Para nosotros es una gran alegría poder preparar estos seminarios o este ciclo, ¿verdad? De videoconferencias sobre lo que es el well-being, lo que es el bienestar, lo que es la salud y el bienestar en diferentes ámbitos. Y pues para nosotros también un honor y un privilegio tener con nosotros al doctor Benz Brugal, ¿verdad? Cariñosamente Pancho, Francisco Benz Brugal, pero que lo conocemos de hace tantos años como Pancho. Y nada, darte las gracias por estar con nosotros, con este tema tan importante, Pancho. Sabemos que tú eres un súper experto en este tema, te has especializado y manejas muy bien todo lo que es el tema de la rehabilitación y la salud deportiva. Y desde un inicio del año escolar, los padres nos manifestaban la inquietud que tenían con los niños y los jóvenes tanto tiempo sentados frente a un computador, el tipo de silla, en fin, cómo nosotros pudiéramos evitar que el tema de la virtualidad también se convierta en un impacto en el ámbito de su postura. Y obviamente de ahí sigue todo el tema de la salud, que creo que es importante que tú nos vas a compartir con esta tarde cómo la postura incide directamente en la salud en general. Así que darte la bienvenida de parte de nuestra queridísima comunidad, darte las gracias de antemano y nada, decir a los padres que hagan todas las preguntas, que participen, que saquen partido de esta oportunidad tan especial que la escuela pone a su disposición. Pancho, gracias por todo, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pues paso ahora a presentarle brevemente el currículum del doctor Benz. Es graduado de doctor en medicina en el 2003, es médico especialista en medicina de rehabilitación, egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene entrenamiento en medicina de deporte, estudió en Salinas, Puerto Rico, profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana UNIBE por más de 10 años, asesor médico de la Liga Dominicana de Fútbol y director general de Rehabilitech Sports Medicine and Rehab Santo Domingo, República Dominicana. Esta clínica con foco especial en lesiones del deporte y en discapacidad motora y tratamiento de medicina regenerativa. Bueno, pues como decía Leonor, un gran especialista en el área y después de él va a compartir pues algunas ideas con nosotros, pues lo importante es que ustedes puedan intercambiar y hacer preguntas. Así que nada, bienvenidos todos. Pues muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Gracias por las palabras, Leonor. Yo creo que es muy importante el tema que ustedes han elegido voluntariamente tratar, que yo le hablo de ergonomía y salud. Y hablo de ergonomía porque cuando hablamos de posturas realmente, muchas veces hablamos solamente de la responsabilidad del ser humano ante conservar o mantener ciertos hábitos corporales. Pero cuando ya hablamos de ergonomía, hablamos ya de todo un sistema, básicamente, que también influye en el ambiente, influye en los temas psicológicos, en los cuales tienen incidencia en la salud. Y obviamente, nosotros estamos en época de pandemia, los padres obviamente están familiarizados con este tipo de posturas en sus casas. Un niño que está extenuado de clase, que probablemente las pausas entre las clases la toma los recreos jugando juegos de video o metiéndose en otra página de internet y obviamente tiene poca movilidad. Pero también muchas veces nos preocupamos por cosas como, caramba, ¿estará la pantalla del ordenador de mi hijo está demasiado cerca o demasiado lejos?
realmente tengo la silla adecuada para este niño, cómo la coloco, cuál es la postura adecuada para que el niño se siente o el joven se siente. Todo eso son dudas que tenemos sobre lo que está pasando en la actualidad. Pero realmente, primero, antes de nosotros abordar estos temas tan importantes, lo más importante es saber los conceptos básicos para nosotros poder entender realmente de dónde vienen estas posturas incorrectas. Muchas de estas posturas incorrectas no son realmente por sinvergüencería, como dicen, del niño. Vienen también porque probablemente muchos de estos niños que han estado sedentarios durante mucho tiempo están presentando debilidades musculares que lo inducen a ceder ante las posturas inadecuadas. Y obviamente también podría ser que el ambiente lo esté condicionando a tener una postura inadecuada. Entonces, básicamente yo quiero comenzar hablando de que realmente de las principales lesiones o de las principales cosas que se lastiman es la columna vertebral. Pero ¿qué es la columna vertebral? Muchas veces la gente no entiende, pues es la osamenta que protege la médula ósea y los nervios que vienen de los que forman los distintos plexos que van a los brazos y a las piernas y a otras partes del tronco, y que básicamente consta de 33 vértebras, de las cuales hay 24 que son móviles, que están en los segmentos cervicales, torácicos y lumbares, y hay otras que están fusionadas en la parte sacrocoxígea. Pero no solamente tenemos una columna vertebral que necesita funcionar de manera adecuada, también necesitamos los músculos. Porque yo le digo a las personas que cuando nacemos tenemos un contrato indisoluble entre los huesos y los músculos. Y es el deber de los músculos respaldar a los huesos en los movimientos durante todo el trayecto de nuestra vida y nuestra existencia. Lo que sucede es que los músculos, de repente, cuando empiezan los cambios hormonales o cuando las personas adoptan pues una vida sedentaria, de repente empiezan a perder la fuerza o a perder la calidad del músculo. Se empieza a perder la calidad del músculo. Entonces, de repente, esa columna vertebral que estaba acostumbrada a tener una colaboración de carga de tantas libras por parte de la masa muscular, de repente se ve cargando más peso de lo debido, y entonces empiezan los problemas osteomusculares o los problemas óseos en la columna vertebral, como los daños en los discos vertebrales, la osteoartrosis y todo eso, debido a desbalances entre esta interacción de los músculos y los huesos, y a veces también desbalances musculares entre dos segmentos del cuerpo. Obviamente, cuando hablamos de las vértebras, tenemos que pensar que las vértebras son estos discos óseos, estos cajones óseos que están diseñados para cargar el peso del cuerpo, pero también para marcar un eje en el cuerpo de simetría bilateral, si se quiere, o si existe. En cuanto a ellas, están separadas entre sí por unos cojincitos que se llaman discos intervertebrales, y que en un futuro inmediato de esta conferencia les voy a decir para qué sirven. Pero esos discos intervertebrales no son huesos, sino que son unos cartílagos especializados que básicamente son unos cojinetes que van a servir de amortiguación entre una vértebra y otra, y van a proveer, si se quiere, también parte del movimiento. Cuando hablamos de la parte cervical, pues básicamente tenemos que estar tomando en cuenta de que también la columna vertebral sirve como esqueleto para proteger a la médula ósea. Y por la parte posterior de esta columna salen las proyecciones, si se quieren, de los nervios periféricos o los nervios que van a darle, y me gusta hablar en temas ya, en términos llanos, la electricidad a los brazos y a parte incluso de la mandíbula, parte del cuello. Y entonces aquí vamos a encontrar cómo por ahí entra y sale una gran parte de la información que recoge el cerebro allá arriba para poder llevar el movimiento y la sensibilidad a las áreas del cuerpo. Y eso pasa no solamente en la columna cervical, también pasa en la torácica. Lo que resulta que en la torácica, obviamente, tiene menos movilidad y por ende se ve menos afectada. Por ende, vamos a hablar
ahora también de las que se ven más afectadas, y es la otra parte importante, es la columna lumbar. La columna lumbar, pues básicamente las vértebras aquí son más grandes, más gruesas, tienen apófisis más gruesa porque es una zona del cuerpo que está básicamente en constante embate por las cargas. Y se habla de que la sedestación, o sea, el estar sentado, pues básicamente es nuevo en la evolución humana. Y que si se presume que nosotros estábamos caminando cuadrúpedos, pues básicamente nosotros tener la columna erguida y esta nueva forma de columna vertebral, pues en la evolución es relativamente nuevo. Y esta zona se ve con muchísimo embate biomecánico, o sea, de fuerzas que coinciden ahí y que llevan al final de la vida o en algún momento de la vida a que las personas tengan problemas en la columna lumbar, que de hecho los problemas en la columna lumbar son la segunda causa de consulta médica en medicina primaria después de la gripe. Así que ya ustedes saben lo que es. O sea, los problemas de dolor de espalda constituyen la segunda causa de consulta después de la gripe en todos los consultorios de atención primaria en países que utilizan la atención primaria. Y si nosotros pudiéramos tener esa estadística en la República Dominicana, estaríamos sorprendidos de lo frecuente que es esta estadística. Entonces, aquí igual nosotros vemos cómo pasa la médula espinal por el centro de la columna vertebral y por cómo salen las raíces de los nervios raquídeos, que son los que van a formar los nervios que van a ir a la pierna. Y es por eso que muchas veces cuando hay personas que les duele pues la espalda, de repente hay personas que tienen una proyección de ese dolor a la pierna o a uno de los glúteos, y es lo que la gente le llama ciática. Pero muchas veces el origen de esa famosa ciática está en que estos discos se degeneran o el mismo agujero por alguna artrosis o algo se degenera y pincha uno de los nervios raquídeos que conforman en la formación del plexo lumbar al nervio ciático. Y entonces el dolor viaja en la misma dirección del nervio ciático. Por ende, el dolor en la gente a nivel popular se llama dolor tipo ciática o ciática. Y cuando hay incidencia de mucho dolor lumbar, generalmente es cuando la persona va entrando en la madurez, sobre todo después de los 30 años. A medida que vamos avanzando, es más frecuente. Y aquí es muy importante hablar de los músculos que conforman la pared abdominal y de los músculos paraespinales, así como los glúteos y los isquiotibiales, que son estos que están en la parte posterior de las piernas, porque juegan un papel muy importante en defender a las personas de que aparezcan dolores lumbares o de que puedan sufrir dolores lumbares. Muchas personas, en la medida que van perdiendo el trofismo, como se habla del tono adecuado para los músculos, pues van cediendo ante las malas posturas. Van cediendo ante las malas posturas y entonces hay como un de alguien. Sí. Bueno, pues perfecto. Entonces decía que perfecto. Vamos a seguir. A ver si la señora Mari Carmen puede poner en mute su Zoom para poder seguir. Exacto. Bien. Entonces, cuando se pierde el equilibrio entre los músculos anteriores del abdomen y los posteriores de la espalda, además de debilidad de los glúteos, acortamiento de los músculos isquiotibiales, pues generalmente empiezan a ocurrir los problemas a nivel lumbar. Y muchas de las personas conocen ya las afecciones del disco intervertebral, que son esos cojinetes que mencioné al principio, y que cuando se degeneran, pues hacen que el contenido de ese líquido, de ese disco, que es líquido, pues generalmente protruya y se ponga en contacto con esos nervios, probablemente produzca algún dolor
lumbar en algún momento. Pero les decía que esa no es la única causa. Y a mí me preocupa mucho, y yo quiero hacer hincapié en esta conferencia sobre los dolores lumbares. Muchas personas dejan pasar los dolores lumbares sin importancia. Y yo creo que tienen una importancia capital, porque no todo lo que duele en la región lumbar es porque hay un problema de la columna vertebral, ni tampoco porque hay un problema de los riñones, como la mayoría de la gente en el campo antes creía. Y realmente hay muchísimos diagnósticos que tienen que ver con dolor en la espalda baja, que van desde un cáncer con metástasis a la columna vertebral hasta un aneurisma disecante de la aorta abdominal, que es una arteria la más importante del cuerpo, que cuando hace un aneurisma, pues diseca todo eso, y eso es un signo de muerte inminente, y muchos de esos casos dan dolores a nivel lumbar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un dolor lumbar es básicamente descartar que tiene un origen osteomuscular, porque como ya se sabe que es tan frecuente, pues la mayoría de las personas lo piensa, pero no puede todo el mundo que tenga un dolor lumbar pensar que es el origen, y tiene que permitir que el médico sea el que determine de dónde viene el origen de ese dolor. Y eso yo quiero dejarlo muy claro, porque muchas personas se han discapacitado o han perdido la vida por el solo hecho de admitir un dolor lumbar por mucho tiempo y no ir al médico y buscar ayuda. Y esto es muy importante. En cuanto ya a la importancia, cuando ya se determina que ese dolor es musculoesquelético, o sea que viene de la vértebra, pues entonces es muy importante empezar a tratarlo y empezar a buscar estos orígenes musculares, nerviosos, de la postura, y empezar a corregir cada uno de esos factores. Y por ende, cuando ya nosotros hablamos de posturas, pues estamos hablando de cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano con esto. Fíjense, en este slide me pareció súper gracioso porque vemos el caballero que está generalmente fuerte y está hipertrófico, o sea, porque va mucho al gimnasio. No necesariamente es la persona que tiene la mejor postura, porque muchas veces estas personas que se pasan de hacer ejercicio para hipertrofiar los músculos, entonces lo hacen sacrificando la flexibilidad de los músculos. Entonces, de repente, adquieren posturas que son dañinas para el cuerpo, porque generalmente las curvas, como se llaman posteriores, que es la lordosis lumbar, se aumenta demasiado y probablemente otros músculos se ponen más fuertes y crean desbalances musculares muy importantes. Hay otras personas que son las que no quieren saber de ningún ejercicio, que básicamente adquieren posturas deficitarias, y fíjense ustedes cómo la línea lateral de la postura pues nos dice cuál es la postura correcta. Si nosotros podemos tirar una línea imaginaria que pasa por el agujero por el agujero del oído y baja por el mismo centro del hombro con los brazos hacia adelante, pues nosotros vemos que esa línea pasa por la parte posterior del tobillo. Entonces, esa es la postura correcta, y esa es la postura que permite a la columna estar en descanso. Ya las otras posturas, como la postura del caballero aquí que tiene hipertrofia muscular, pues ya eso, aquí hay lo que se llama un aumento importante de la curvatura, o sea, lo que se llama una columna vertebral rectificada. Y ya cuando nosotros tenemos una persona que tiene debilidad muscular y que tiene una mala postura porque es sedentario, porque no hace ejercicio, pues esta persona lo que hace es normalmente que la pelvis de estas personas está, pues se va hacia adelante, y es lo que se llama una anteversión de la pelvis. Y eso es un aviso claro de que esta persona tiene debilidad de los músculos abdominales. Y entonces, pues por ende, el foco del tratamiento debe ir en mejorar el fortalecimiento y fortalecer pues, los músculos que van a trabajar la anteversión de la pelvis, así como los músculos que van a trabajar también la flexión de la cadera. Por ende, y cuando tenemos una columna vertebral rectificada, pues realmente tenemos que trabajar un poquito la flexibilidad
de estos individuos, y también nos habla en esa retroversión de que los isquiotibiales, que son los músculos posteriores del muslo, pueden estar jugando un papel importante, y también los glúteos. Por eso es muy importante empezar a trabajar este tipo de casos con conocimiento, no con una receta de cocina, sino entendiendo por qué se dan cada una de estas posturas inadecuadas. Y obviamente quiero dejar bien claro de que la persona que se para, se sienta, hace algún gesto deportivo o tiene algún desenvolvimiento incorrecto, no necesariamente lo hace por conocimiento. A veces lo hace por desconocimiento y por debilidades musculares que lo llevan a esto. Entonces, en este artículo que estuve yo revisando para ustedes en esta conferencia, hablaba de que cuál era la posición adecuada, buscando la posición adecuada para cuando estamos sentados, para la columna lumbar. Esto fue un artículo muy interesante del 2001 que pude encontrar. Aquí hablaba de que, a mí me está fallando que en estudios cadavéricos ya se habían probado que la degeneración discal está asociada a la vida sedentaria, y que ellos recomendaban de que realmente el individuo se alejara de la vida sedentaria. También decía que los trabajos sedentarios estaban asociados a dolor de espalda en un gran porcentaje, que los malos hábitos al sentarse, los diseños de las sillas y el exceso de sedestación, o sea, los diseños inadecuados de silla y el exceso de sedestación, pues estaba muy vinculado también con la aparición de dolores en la espalda baja. Ellos recomendaban en este artículo muy interesante cambios posturales desde sifosis a lordosis, o sea, que nosotros hiciéramos este tipo de movimientos mientras estuviéramos sentados en algún momento, que moviéramos la columna, porque eso beneficiaba la nutrición del disco vertebral, hacía que el líquido del disco vertebral básicamente se moviera y obviamente llevara la nutrición que contiene ese líquido del disco vertebral a todas las partes del disco. Pero también recomendaban que nosotros no estuviésemos sentados durante largos periodos en la jornada de trabajo. Y esto aplica obviamente a la jornada de estudio. Y quisiéramos, pues obviamente, que los niños, que los estudiantes se pararan, hicieran stretching, se movieran a distintos lugares cuando tuviésemos tiempos de más de 45 minutos, una hora, pues teniendo actividad. Y eso es importante también porque sirve como recarga, sobre todo en los tipos de aprendizaje. Ustedes lo saben mejor que yo, que son profesores, que hay distintos tipos de aprendizaje, y hay muchos niños dentro de ese curso que probablemente tienen tipo de aprendizaje kinestésico, necesitan parar y moverse para poder recargar y poder prestar atención de nuevo, y el movimiento es un arma importante para manejar este tipo de personas. Igual, pero también sirve para los que tienen aprendizaje, que aprenden viendo o escuchando, porque realmente cuando llegan largos periodos, pues necesitan recargar esa energía para poder reiniciar de nuevo. También es importante entender que una gran parte de las personas, pues, que una gran parte de las personas que experimentan dolor en esta práctica lo hacen cuando ya hay daños que son irreversibles. Entonces, a pesar de que se sabe que el 90% de los seres humanos en algún momento experimentará lo que es el dolor de espalda en su vida, se sabe de que una gran parte de las personas que están teniendo hoy malas posturas en el trabajo, en la escuela, pues simple y llanamente por mucho tiempo le va a pasar desapercibido el daño que le están causando a su columna vertebral. Cuando ya aparezca el dolor es porque ya tendrán alguna protrusión en la columna vertebral, tendrán alguna hernia discal que les va a causar problemas. Estoy teniendo problemas para ver la presentación, se me borra cada vez que entra alguien, pero vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de ergonomía, y eso era lo que hablaba yo al principio,
pues nosotros estamos hablando ya de un conjunto pues de actividades, si se quiere, que, déjame ver que no tengo acceso a, ahora sí, de un conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinario que van aplicados pues a los productos, a los sistemas, e incluso a las personas que interactúan en ese sistema, buscando mejorar esa interacción y hacer que las personas puedan pues tener un gasto energético mínimo durante el trabajo, que se cansen menos y que tengan mejor rendimiento. Por ende, optimizan la frecuencia, la eficacia y la seguridad. Eso según la Asociación Española de Ergonomía. Pero el objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y a las posibilidades del ser humano. Por eso le puse el ejemplo de una secretaria que está, pues obviamente sentada en, no sé si se está perdiendo la presentación, porque a mí se me pierde por momentos. Parece que hay un problema en la conexión. Va y viene, sí, va y viene. Va y viene, ¿verdad? Sí, Sí, pues el ahora objetivo... está. Sí. Déjame ver si yo puedo conectar esto a la electricidad, a ver si es algo eléctrico, del voltaje, y probablemente se me... Bueno, pero lo más importante es que ustedes puedan entender que el objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y a las posibilidades de los seres humanos. Y pues es importante los factores que coinciden para que la persona pueda tener un buen desarrollo la persona pueda tener un buen desempeño durante las jornadas laborales, pero sobre todo en la ergonomía. Y estos factores son, pues obviamente, si usted tiene una pobre iluminación en el curso o en el área de estudio, pues esto va a hacer que la persona tenga que probablemente forzar la vista y tenga que adoptar posturas para poder ver mejor. Y obviamente esto va a causar que haya cambios posturales que son involuntarios. Pero también, si usted tiene equipo limitado, por ejemplo, si usted o tiene ajustes inapropiados en el equipo, cuando hablo de la silla inapropiada, cuando tiene una computadora que tiene una pantalla muy pequeña o está probablemente viendo la clase por Zoom, por el celular, pues esa no es la forma probablemente de manejarse con estos, en esta nueva cotidianidad, sino que tenemos que buscar los equipos adecuados porque sabemos que vamos a pasar mucho tiempo en estas cosas. La otra cosa son las pausas infrecuentes. Es importante que haya pausas en el desempeño de las clases y esas pausas sean para, obviamente, hacer que las personas, los profesores hagan que se muevan, que se paren, que se vuelvan y se sienten, porque realmente no es como antes los recreos donde los muchachos iban a practicar algún deporte o se iban a mover, ya eso no existe. Entonces es necesario que se le haga entender que en el receso deben de tener algún tipo de movimiento y que no se deben de quedar ahí en pantalla pues jugando o haciendo cosas que lo van a hacer más sedentario y van a hacer que pierdan la fuerza muscular. Otra cosa es importante saber que se habla de que el género femenino se ve más afectado por este tipo de problemas ergonómicos. Y esto tiene mucho que ver con la cultura, sobre todo en Latinoamérica, donde a las mujeres por muchos años, ya gracias a Dios eso ha ido cambiando, se le inculcaba de que las mujeres iban a clases de macramé, a ballet, y los hombres iban a karate, a clases de basquetbola, y obviamente yo creo que estos son conceptos pues erráticos. Debemos incentivar por igual a las mujeres como a los hombres a que tengan una práctica de ejercicio y deportiva sin ninguna diferencia. Y obviamente si las chicas por su gusto propio deciden hacer esas cosas que hacían anteriormente, pues ya vendrá por gusto propio, pero no porque se le haya sesgado desde pequeño para que crean
que eso no es de niños o esto es de niñas. Los deportes realmente y el ejercicio es provechoso para todo el mundo y es conveniente. Y eso yo creo que debe de quedar claro en el día de hoy, porque una musculatura de soporte que sea débil, pues va a hacer que estas personas tengan problemas. Igual la pobre postura, pero esa pobre postura ya por decisión. Hay personas que aún sabiéndolo, aún estando educadas en el caso, pues deciden seguir teniendo esa pobre postura. Y esa pobre postura va a llevar, perdón, lo que está pasando con la presentación. Yo voy a tratar de reactivar la presentación de nuevo. Déjame ver si, porque no hace. Voy a activar nueva función. Okay. A ver si se queda ahí ahora. Entonces, pues ese pobre posicionamiento, esa pobre postura, pues obviamente va haciendo que las personas vayan perdiendo la flexibilidad y sobre todo ya cuando todo esto se convierte en una, si se quiere, un problema, pues causa estrés mental también. Y viceversa también. Las personas que tienen estrés mental, pues obviamente empiezan a contracturar ciertos músculos. Muchas personas manejan el estrés con molestias a nivel cervical, otros lo manejan con molestias a nivel lumbar. Y esto es importante entenderlo, porque y yo creo que todos lo han experimentado de alguna forma en algún momento, por lo menos lo que son adultos y están viendo esta presentación, realmente tiene importancia. Por ejemplo, aquí le puse un ejemplo puntual. Cuando usted tiene la columna cervical en posición neutra, o sea, que la tiene erguida y está mirando al frente, pues usted no tiene más, la tiene a 0 grados, usted solamente está cargando los 5 kilogramos que pesa su cráneo. Pero cuando usted flexiona 15 grados el cráneo, ya el peso que se va a la columna vertebral, específicamente a la parte cervical, es de 12 kilogramos, o sea que prácticamente se duplica más el doble. En el caso de que usted flexione a 30 grados para ver el móvil, ya usted está cargando 18 kilogramos de peso en su columna cervical. Y fíjense ustedes que cuando la llevamos a 60 grados, que estamos hablando de que estamos ya encorvados, si se quiere, tenemos 27 kilogramos aproximadamente de carga en nuestra columna cervical. O sea que es importante el peso que le estamos entrando. Y si nosotros tomamos en cuenta de que tenemos esos cojinetes, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tenemos esos cojinetes, que son esos discos vertebrales que tenemos ahí, que están cargados de material líquido, pues nosotros le estamos metiendo esa presión a esos discos vertebrales que tenemos en la columna, y esos discos vertebrales van a empezar a degenerarse y van a formar esas famosas hernias discales o esas famosas protrusiones discales que nosotros tenemos normalmente. Aquí le pongo un ejemplo puntual. Por ejemplo, una de las principales problemáticas que tienen los estudiantes cuando van a comenzar los años escolares es escoger la mochila. Pero realmente el problema no es escoger la mochila, el problema es escoger el contenido de la mochila. Y en este estudio que hicieron en la Universidad de Australia, en Sydney, se dieron cuenta de que realmente cargar una mochila de aproximadamente que contuviera el 15% del peso corporal de la persona, o sea, del estudiante, pues era considerado demasiado pesado para estudiantes de entre 13 y 16 años, alterando las posturas cervicales y la postura de los hombros. En este estudio ellos agarraron un grupo de estudiantes y obviamente lo dividieron en varios grupos. A un grupo le pusieron carga por debajo del 15% y a otro grupo le pusieron carga por encima del 15% dentro de su mochila usada con los dos hombros, y empezaron a medir por fotografía cuáles eran las posturas que ellos adoptaban, y empezaron a medir los ángulos de estas
posturas. O sea que ese estudio estuvo muy interesante porque fue de campo y se probó con niños realmente y se dieron cuenta de que ellos podían recomendar que realmente la carga de una mochila de un niño debe ser menor al 15% del peso corporal, por lo menos entre las edades entre 13 y 16 años, que fueron los grupos de edades que ellos trabajaron en ese estudio. Pero esto, según la experiencia profesional que he visto, pues obviamente aplica a los otros grupos de edades. Y es importante que ustedes tengan conocimiento de cosas como esta, porque a la hora de decidir comenzar el año escolar, una de las principales preocupaciones son esos niños que no son organizados o que no están organizados en el momento y llevan todos los libros a la escuela y andan con un mochilón inmenso, y eso es un problema para todos. Y no quiero terminar esta presentación sin hacer referencia a este tema, que es la escoliosis. Y obviamente la escoliosis es una alteración porque tiene un componente genético y que generalmente es detectada cuando es de origen idiopático, o sea, todavía no se sabe si hay un componente genético, ambiental, y es la causa, si se quiere, es la más frecuente, la escoliosis de origen indeterminado, pero que tiene un gran componente genético y generalmente detectada tardíamente en la República Dominicana. En países desarrollados, las escuelas cooperan mucho con esta patología, que al final termina siendo, sobre todo cuando es detectada en niñas, termina siendo muy agresiva muchas veces. Pues esas curvas, fíjense la columna normal aquí como se ve, y fíjense cómo aquí debajo se ve la columna con escoliosis. Fíjense cómo se ve esa radiografía de frente, cómo está alineada la columna y cómo aquí el eje de la carga de la columna cambia totalmente. Eso no es una radiografía lateral, esa es la columna de frente. Y esas curvas así, tan agresivas, pues cuando pasan de 50 grados generalmente terminan en cirugía. Y generalmente también muchos niños tienen incluso déficit respiratorio, o sea, pierden la capacidad de expiración, o sea, de retener aire cuando tienen una escoliosis muy pronunciada. Y también, obviamente, causan deformidad y todo este tipo de cosas. Y obviamente esto es detectado y puede ser detectado de niños de 6 años en adelante. Y los signos de escoliosis son, primero, hombro desnivelado, curvatura de la espalda, cuando vemos al niño de espalda, con la espalda desnuda, una curvatura que se ve prominente en el centro, y obviamente también caderas desniveladas. Esos son signos importantes. Detectar esto no cuesta dinero, cuesta con declarar un día del año escolar como el día de detección temprana de la escoliosis. Y los grupos de edades entre 6 años y 14 años se revisan ese día por personal de enfermería y todo eso, y básicamente con supervisión adecuada, que es lo que se recomienda, que sean 2 personas las que estén ahí, y básicamente para que los niños se sientan seguros, y se chequean todas las espaldas de curso por curso de cada grupo de edad que está ahí, y se hace un trabajo precioso de prevención de la escoliosis, porque la mejor forma de hacer este tipo de jornada es porque detectamos los casos tempranos, y los casos tempranos tienen solución, porque cuando usted tiene que ser tratado con un corset o con ejercicios asistidos para la escoliosis, no es lo mismo que usted descubran que tiene una curva de 50, de 40 y pico de grados y ya termine con una recomendación de cirugía. Entonces, no quería terminar la conferencia sin hablar de esto, y quería hacer algunas consideraciones finales. La postura juega un papel importante en el desempeño laboral y estudiantil, pero debe ser vista en su contexto. Puede estar inducida por factores físicos, y también el ambiente hay que examinarlo, porque puede inducir a que las personas adopten posturas inadecuadas para adaptarse a ellas. Entonces, esto tiene que ser muy importante. Los empleadores y educadores cada vez más deben cumplir su rol de proveer las herramientas adecuadas para que los factores externos sean mitigados. En ese mismo contexto, el ambiente de estudio también importa, y eso aplica para los padres que están proveyendo en estos momentos ese ambiente de estudio en el hogar.
La práctica adecuada de ejercicio para fortalecimiento, el ejercicio cardiovascular y de flexibilidad va a permitir al joven adquirir un equilibrio ergonómico con un adecuado gasto energético y por ende va a tener mejor rendimiento en la escuela, va a poder concentrarse más y va a poder pues tener un mejor desempeño en lo que está haciendo, que es el estudio. Las afecciones derivadas de los vicios de postura muchas veces no dan síntomas, y esto lo estoy repitiendo realmente, cuando ya son irreversibles, de ahí es que comienzan a dar esos síntomas. Entonces, de ahí es que viene la importancia de la prevención y la educación en este tipo de temas. Y aquí, pues básicamente voy a dejarlo. Me gustaría escucharlo a ustedes, sus comentarios, básicamente sus preguntas sobre y las dudas que haya surgido con esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería terminar, y discúlpame Vanessa, diciendo que estamos a las órdenes en Rehabilitec, que es un centro de rehabilitación que ya tiene más de 10 años y que cualquier duda, pues obviamente estamos a las órdenes allá para atender. Muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a pasar ahora pues, al conversatorio, que quería del principio que pudiera ser así. Entonces, la señora Arlet tiene la mano levantada. ¿Puede abrir el micrófono? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Pues te voy a decir Pancho. Mira, Pancho, ¿qué tú opinas de los corsets estos que venden para la postura? Porque a veces uno a los niños le dice, parte derecho, parte derecho, parte derecho. Y ya con la costumbre de utilizar una mala forma de caminar, de pararse, no sé, me han dicho, si tú le pones de los corsets que para postura, ella puede corregirla. Bueno, hay gente que me ha dicho que no, que eso no funciona. Realmente, en mi opinión, te voy a dar la opinión profesional y te voy a dar, obviamente, un poquito de la evidencia de lo que hay. Como ya yo había dicho en la conferencia, de que la mala postura probablemente se debe a que hay condiciones en el ambiente, condiciones de debilidades en ciertos músculos o en ciertas regiones de la persona que adquiere la mala postura, que probablemente no han sido detectadas. Y hay muchos niños, sobre todo los que no son pro deporte o no son pro ejercicio, pues que pueden tener eso también. Y eso lo puede inducir a una mala postura. Yo no soy un fanático de ponerle corsets, o sea, cuando hablo de corset, hablo de esos corsets que no son diseñados, porque hay personas que usan corset para una escoliosis, que ya eso es otra cosa, y esos corsets son correctivos, pero hablo de esos famosos mochilitas que le ponen para que la persona crea que se tiene que parar así. Bueno, yo creo que la buena postura, aparte de tener eso, implica que nosotros lleguemos a descubrir por qué está teniendo esa postura, cuáles son los músculos que están débiles, es la mochila que está ayudando a que tenga mala postura, qué es lo que está pasando que lleva a esa mala postura. Y eso es el trabajo del médico y de los padres, descubrir eso. Es un trabajo casi detectivesco, pero realmente lo que he visto es que no he conocido a la primera persona que haya cambiado y tenga una buena postura porque se haya puesto una mochila de esas. Pero si alguien la conoce, me la puede presentar. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pueden hacerlo por el chat o simplemente abrir el micrófono y hacer sus preguntas. Ivette tiene la mano levantada. La señora Ivette. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy del grupo de la confianza de decirle Pancho. A Pancho. Mira, Pancho, ¿a qué nivel tú recomiendas que se ponga la pantalla, la vista? Porque como pasan tantas horas, ¿cuál sería más o menos la medida? Sí, para uno... generalmente lo recomendable es que la pantalla quede justamente frente a la cara y básicamente que el niño no tenga que tener una flexión de más de 15 grados para mirar la pantalla. Y cuando hablo de 15 grados, hablo que cuando te colocas de lado, si tú midieras el ángulo, cómo se va ese ángulo de que se va formando aquí, bueno, que no haya una flexión lumbar. Y obviamente tomando en cuenta que el niño está sentado en una silla donde los pies están a 90 grados y están apoyando el suelo.
sí, y que el glúteo en la silla esté apoyando y esté pegado hacia atrás. Si no es necesario de que el niño tenga una flexión de más de 15 grados para mirar la pantalla. Esa es la recomendación realmente. Ya, gracias. ¿Y la silla? ¿Qué tipo de silla tú recomiendas para los Con apoyo escritorios? ergonómico. Generalmente a mí me gustan las sillas que tengan un respaldo de la curvatura lumbar. Ok. Hay muchos estudios recientes que apoyan ese respaldo de la curvatura. Y sobre todo, pero lo más importante es que el niño entienda que tiene que pegar los glúteos de la parte posterior y entonces utilizar esa curvatura de manera adecuada. Porque también, si no está el entendido de que debe ser así, esa curvatura también puede producir dolor de espalda. Ya, gracias. Okay. Hay dos comentarios en el chat. Una es, ¿qué tan efectivo el colágeno en estos casos? ¿A partir de qué edad debería ser usado el colágeno? Bueno, yo voy a desmitificar algunas cosas. Lo primero, que el colágeno tipo 2 es el colágeno que se encuentra en las articulaciones y en las vértebras. Y ese colágeno tipo 2 todavía no ha sido aislado de manera farmacológica. Se venden formulaciones de colágeno que tienen un colágeno hidrolizado que habla de que realmente se puede se puede mejorar el contenido de colágeno de las articulaciones y de las vértebras. Pero esto científicamente todavía no hay ningún estudio en vivos que pruebe que ha sido así. Generalmente, cuando nosotros empezamos a tomar colágeno, una gran parte de ese colágeno se va a convertir en colágeno tipo 1, que es el que está en la piel, y obviamente el beneficio que tiene tomar colágeno visible y palpable va a ser que vamos a tener una piel más lozana, más tersa, pero realmente no hay una prueba científica que diga que nosotros, porque tomemos colágeno, vamos a mejorar nuestras articulaciones. Hay un matiz comercial en muchas cosas de esas, pero realmente es importante entender de que quizás eso tenga un beneficio en la micronutrición de la articulación, pero todavía no ha venido ningún estudio concluyente que pueda hablar de eso. Otra pregunta, ¿cómo podemos recuperar la musculatura de la espalda? ¿Con qué tipo de ejercicios? Pues qué buena pregunta. Yo siempre le digo a la persona que cuando nosotros tenemos un caso de dolor de espalda o de personas que han perdido ese trofismo, nosotros lo evaluamos de manera individual. ¿Por qué? Porque cada caso es individual, no hay una receta de cocina que diga, bueno, tú tienes que fortalecer estos músculos, y con eso se te va a quitar el dolor de espalda o tú vas a recuperar la musculatura de la espalda. Bueno, hay personas que tienen más psoas, hay otros que tienen más cuadrado lumbar, cuadrado de los lomos, hay personas que tienen debilidad de los multifidos, hay otros que tienen debilidades de distintos músculos y cada quien se inscribe en un grupo distinto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como médicos y sobre todo las personas también, como los terapeutas físicos que trabajan con esas necesidades, pues lo que deben identificar cuáles son tus necesidades y adaptar un programa de ejercicio basado a esas necesidades. Porque si tú fortaleces los músculos que ya están fuertes, pues probablemente lo que tenemos que hacer con ellos es mantenerlos como están, pero no ponerlos más fuertes porque van a tener un desbalance con los que están débiles y entonces, bueno, ahí tú vas a tener más problemas todavía. Realmente hay que tratar de entender cada caso como individual. Y yo creo que ese es el mensaje aquí. Por eso es que muchas personas se lesionan en el gimnasio, porque muchas de estas personas que están en los gimnasios, pues básicamente entienden que todo el mundo cabe dentro de la misma, del mismo orificio y tratan de meter a todo el mundo por ahí. Los que caben por ahí le va a ir bien y los que no caben se van a lesionar. Otra pregunta, ¿qué usted opina de las sillas de gamers? De gamers. Bueno, sí, teniendo hijos gamers, pues básicamente las sillas de gamers tienen posturas ergonómicas. Están diseñadas para eso. Obviamente van a variar dependiendo de las marcas, pero sí he visto las sillas de gamer con respaldo cervical, con respaldo de la columna lumbar, porque están diseñadas para personas que pasan horas ahí. Obviamente, yo creo que a mí no me importa tanto la silla de gamer como que el gamer entienda que tiene que pararse, que tiene que hacer ejercicio también
y que esto es importante no solamente tener la silla adecuada, sino también entender que el estar sedestado y que ser sedentario puede causar lesiones también. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, fueron muy buenas los comentarios y la pregunta que recibimos. O sea que Así es. cualquier otra que tengan, pues yo estaría mucho más que contento de contestarles. Pancho, yo en lo que alguna otra madre o padre se anima a hacer una pregunta, me ha parecido muy interesante conocer con la evidencia científica el tema del peso de la mochila. Siempre ha sido una inquietud para nosotros ese tema, ¿verdad? Entonces, tú decías que entre 3 y 16 años no debe nunca pasar más del 15% del peso Peso corporal del alumno. del alumno, exactamente. Exactamente. Y que creo que es reproducible para otros grupos de estudiantiles. Lo que pasa es que este trabajo, traté de buscar un trabajo con evidencia científica para que ustedes pudieran entender cómo se hacen este tipo de estudios. Pero es reproducible a una gran parte de los alumnos. Yo creo que si se practica eso con los alumnos, se va a lograr un buen resultado. Y esto incluyendo, por ejemplo, niños de primaria, también sería un 15%, no sé si hay evidencia. Todavía no hay estudios con esas edades que yo pude haber encontrado, pero realmente podría investigar y colaborar con ustedes sobre eso para que podamos hacer una especie de tabla. Pero creo que se habla así de un 15% en casi todas las edades. Ok, gracias. Muy interesante ese dato para nosotros, para los padres también, realmente poder medir ese tema. Lo otro que me pareció sumamente interesante fue el concepto que tú decías, si hay una persona con una mala postura, muchas veces lo que se hace es tratar de corregir el mal hábito y uno no pierde de vista que la mala postura quizás se debe a unos músculos débiles, o sea que ahora tenemos una mirada diferente ante la mala postura para investigar. Y solamente eso, por ejemplo, muchas personas que le dicen, bueno, mira, la pantalla debe estar a 25 pulgadas tuya, pero de repente cuando le ponen la pantalla a 25 pulgadas, se da cuenta de que la persona no ve y entonces pega la cara hacia más adelante y está adoptando una mala postura. Esa persona probablemente tiene problemas de la vista y con la adecuación de una gafa y ponerse la gafa correcta, pues probablemente esa persona va a mejorar la postura. Pero fíjate cómo otra especialidad médica que no tiene nada que ver con fisiatría ni nada que ver con, o sea, puede ayudar a que esa persona resuelva un problema de postura. Entonces, todo esto es sumamente importante que un médico que tenga conocimiento de esto, pues vea al paciente y no que sean los entrenadores de gimnasio o la vecina que tuvo un primo que le pasó eso, sino que básicamente vayamos a la fuente. Claro, claro. Hay otras preguntas aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de mochila usted recomienda para los pequeños, las que tienen rueditas? Hay una discusión interesante, qué buena pregunta esa. Pues en los niños pequeños de preescolar, a mí me gusta la idea de la mochila en la espalda con poco peso, muy poco peso. ¿Por qué? Porque hay muchos niños todavía que están en la edad donde no se sabe si tienen escoliosis o no tienen escoliosis. Cuando usted está cargando la mochila, generalmente el niño torsiona la espalda y va caminando de manera incorrecta. Ahora, si usted se cerciora de que el enganche de esa mochila es el adecuado para su hijo, y en esto, para que ustedes vean cómo es que realmente no hay muchos estudios de esta mochila de ruedita, que al final el niño termina cargándola en algún momento, porque no todas las superficies son adecuadas para rodar la columna. Entonces termina el niño cargando algo más pesado que realmente lo que se tenía pensado. Entonces, yo entiendo que si nosotros controlamos el peso de lo que le metemos a la mochila de doble tirante y la colocamos en los dos hombros, porque de repente hay una moda de solo en un hombro, pues eso es mucho más dañino todavía. Okay. Otra pregunta es, ¿qué tanta incidencia tiene la forma de dormir o la calidad del colchón?
eso es otra buenísima pregunta. Obviamente el sueño es sumamente importante y yo creo que entra dentro de los factores también que inciden de manera importante. Hay que tratar de dormir 8 horas, realmente la postura boca abajo. Las personas que duermen boca abajo tienen mayor incidencia de sufrir de problemas de la columna que las personas que duermen boca arriba, que es la mejor postura considerada por los médicos y por los estudios, y que las personas que duermen de un lado o de otro lado. Para dormir de lado hay cierta ergonomía que es recomendada, que se habla de que se rellenen básicamente los huecos entre el hombro y la columna cervical, que trate de que no se flexione, no se pegue la columna cervical, o sea, que no se vaya a lateral y caiga sobre el hombro, sino que trate de estar rellena por almohadas ahí, que sean altas en ese caso, y rellenen ese espacio, y de que se coloque una almohada entre las piernas para dormir de lado. Y que en esa forma es la forma correcta de dormir de lado. Si se hace de manera correcta, dormir de lado es mejor que dormir boca abajo y peor que dormir boca arriba. Otra pregunta. Alguien comentó en una ocasión que la gimnasia como deporte afecta el crecimiento de niños. ¿Tiene alguna base médica ese comentario? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos biotipos. Los seres humanos tenemos biotipos, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, y cada persona tiene una aptitud con la que se va a desarrollar y con la que se va a sentir más cómodo con distintos deportes. Particularmente, se ha visto que las personas, y sobre todo cuando vemos los orientales, escogen a la persona pequeña y con mucha flexibilidad para hacer gimnasia. Aquí le quieren poner a hacer gimnasia a todo el mundo. De repente, nuestra mejor gimnasta parecía una basquetbolista. Esa chica, Yamile, es sumamente muy buena, pero realmente si ustedes se ponen a fijarse, no tiene el cuerpo de una gimnasta. Es muy alta. O sea que su biotipo realmente, ella fue trabajado para convertirla en gimnasta, pero ella no era una natural. Trabajó mucho y es una gran atleta. Pero existen biotipos distintos. Entonces, cada biotipo se adapta mejor a un deporte dependiendo de cada cosa. Yo no tengo evidencia de que la gimnasia afecte el crecimiento de nadie, pero sí se sabe de que las personas que empiezan a practicar gimnasia se ven inducidos por los entrenadores a nivel profesional ya y a nivel amateur a que se mantengan flacos, a que no coman, y entonces esas niñas, sobre todo las niñas, adquieren lo que se llama la triada de la atleta femenina, que es que tienen ciclos menstruales irregulares, tienen anorexia y empiezan a perder peso y por ende se ven afectados en el crecimiento. Si hay alguna otra pregunta, comentario. Sobre el comentario que dice Mari Carmen Martínez, si podríamos preparar una conferencia para los niños, para que ellos puedan ser conscientes de la postura. Este material lo van a tener los profesores en el área de ciencias naturales también para poder trabajarlo con los chicos de alguna manera, de acuerdo a los diferentes grados. O sea que sí, efectivamente vamos a compartirlo a través del Departamento de Ciencias Naturales. Muy bien. Soy una madre pro fútbol. Siempre he oído a los doctores tener opiniones diversas en torno al deporte y sus daños físicos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo siempre digo que cuando nosotros propugnamos que nuestros hijos practiquen deporte, es muy probable que vamos a tener una vida en la cual el niño se va a doblar un tobillo, se va a lastimar una rodilla. Pero es muy poco probable que si ese niño continúa la práctica deportiva y el ejercicio durante su adultez, vayamos a tener adultos con diabetes, con enfermedad cardíaca y con problemas que realmente matan y producen discapacidad en los seres humanos. Yo soy un defensor del deporte y del ejercicio y obviamente yo entiendo también que mucha gente no entiende la diferencia entre el ejercicio y el deporte. Para practicar un deporte, pues básicamente tenemos que entender las reglas y tenemos que practicar actividad física. Pero, por ejemplo, si yo juego softball,
y a mí me toca jugar en uno de los fielders, o sea, de la parte de atrás, y nadie batió por ahí en el inning que a mí me correspondió jugar, pues probablemente yo no me moví ni siquiera en ese juego. Entonces no hice ejercicio, pero estoy jugando un deporte. Entonces, realmente lo más importante de la práctica deportiva está justamente en que el entrenamiento que conlleva hacer esa práctica deportiva, que tienen que hacer ejercicio, tienen que desarrollar la capacidad cardiovascular, desarrollar la flexibilidad y desarrollar el tono de los músculos y la fuerza muscular. Entonces, hay que hacerlo todo de forma equilibrada. Hay muchas personas que tienen una agenda deportiva de fútbol que ni Messi. Yo hay veces que me llevan niños lesionados y me dicen, no, porque él tiene juego hoy y dentro de pasado mañana tiene juego también, porque tiene juego en la escuela, tiene juego en el colegio. Y yo le digo, oye, pero Messi no juega tanto como tú y no practica tanto como tú. Realmente hay que controlar también el exceso de todo, es malo. Y obviamente hay lo que se llama el síndrome de la quemazón del atleta, el burnout. Y ese síndrome está caracterizado, para que ustedes sepan, por bajo rendimiento académico, por somnolencia y por bajo rendimiento deportivo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que entender que mucho de algo, pues también es dañino. Bueno, pues no sé si habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario. Parece que no. Así que nada, darte las gracias, doctor Francisco Benz, por toda la información que has compartido con nosotros. Realmente es sumamente útil, información que nos sirve para poder prevenir y ayudar a los jóvenes en la escuela, a los niños. Bueno. Así que la idea también del Día de la No Escoliosis, que podamos tomar conciencia de todo eso y poder ayudar de la escuela también es sumamente útil. Así que nada, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros en esta serie de charlas que hemos denominado Wellbeing para poder ayudarnos en esta situación que nos toca con la pandemia. Así que Muchísimas gracias. Para mí fue un honor, señores. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Muchas gracias.